Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a contar una leyenda de Guatemala y otra más de México, esperando que ambas sean de su agrado. Estas leyendas fueron extraídas del libro Espectros, Duendes y Almas en Pena de los Pueblos, de la autora Minerva Rodríguez, esperando que ambas sean de su agrado y puedan tener así dulces sueños o pesadillas. Así que ya saben, pónganse cómodos y alístense para descansar. Criaturas de Guatemala. El mico brujo. Se dice que en las noches de luna llena sale a medianoche una mujer transformada en una horripilante criatura para asustar a los transeúntes que deambulan por los caminos solitarios. A veces se atreve a llegar hasta los barrios céntricos de los pueblos para brincar sobre los techos de las casas. Así va saltando de un lugar a otro. Si una persona se asoma para ver qué ocurre, los araña con sus garras y les avienta piedras y, en el mejor de los casos, avienta fruta. Cuenta la leyenda que, durante la época colonial, una hermosa mujer fue transformada en mona por una bruja que envidiaba mucho su belleza. Por tal motivo, la convirtió en un horrible ser. Cuando la hermosa mujer se vio al espejo, se fue a vivir muy lejos, apartada de todos, para no ser objeto de burla. Murió sola y abandonada, sin que nadie la volviera a ver. Su alma regresó, buscando vengarse de aquellos hombres que la habían despreciado, pero regresa con el aspecto de un mono. Cuentan que cuando aparece es porque fue enviada por algún brujo o bruja para atacar a una persona en especial, aunque muchas veces la mona simplemente deambula por ahí, asustando y molestando al primer desdichado que se le aparezca, agobiándolo con gritos y rasguños y lanzando piedras. Criaturas de México. Chaneques. Los chaneques son seres míticos que viven en el sur de México y forman parte de la cultura mesoamericana. De ellos se cuentan leyendas diversas según cada región. Se les describe como seres de 1 metro de altura, con la cara de ancianos y con los pies al revés. Algunos de aquellos duendes se relacionan con el orden y la armonía, y se cuenta que protegen los bosques, podan árboles y cuidan a los animales heridos por los cazadores. Pero también se dice que les gusta jugar con los intrusos. En algunas regiones la gente cree que hay un tipo de chaneques que son malos, pues les gusta hacer que la gente se pierda por
esa edad uno parece liebre, y como era un chamaquito del pueblo, acostumbrado a hacer ejercicio, hasta me dio gusto salirme de misa para cumplir el encargo de mi madre, a pesar de que esa casa quedaba un poco retirada de la iglesia del pueblo. Ya estaba oscuro, y aunque yo no era mucho de sentir miedo, sí me di cuenta que todo el pueblo estaba en misa. Se veía aquello red solitario, pero seguí mi camino hasta llegar a la casa. Busqué en la cocina las mentadas velas y no las encontré por ningún lado. Al cabo de un rato comencé a ponerme nervioso, pues, entre tantas cosas y con la apuración encima, pensé que no llegaría tiempo para que mi madre diera las velas a bendecir. Ya había regresado de las velas y se me enojó mi madre. Seguí buscando los cajones de la cocina, cuando de repente escuché una vocecilla que me decía: está en la alacena, búscalas ahí. Al principio pensé que era mi imaginación, pero nuevamente pude escuchar a alguien que me decía: ¿qué te digo que están ahí? Entonces me di cuenta de que no era mi imaginación y salí corriendo medio asustado de la cocina. Esperé unos segundos afuera de la casa y estuve a punto de regresar sin aquel encargo. Dudaba si entrar o no nuevamente a la cocina y hacer caso a la voz. Sentía miedo, pero la curiosidad por ver a aquel ser que había hablado fue mayor, así que decidí entrar nuevamente. Fui directamente a la alacena y cuando abrí la puerta, aquellas velas estaban frente a mis narices. Enseguida escuché una risita que salía a una esquina de la cocina. Me asomé para ver quién había hecho la broma y lo que vi allí me dejó pasmado. Han pasado ya 50 años y todavía recuerdo perfectamente lo que vi, su vestimenta y su cara. Era un anito, un hombrecillo del tamaño de un niño pequeño. Tenía la mirada vivaracha y la sonrisa cálida. Estaba vestido con pantalones de manta, guarachitos, una camisa también de manta y un sombrero con una cinta roja. Se me quedó viendo, me observaba sonriente, como si lo que había hecho fuera una travesura. Me le quedé mirando, desconcertado, y luego le pregunté que se escondió en la cocina. No había terminado de hablar cuando enseguida aquel hombrecillo se echó a correr y luego desapareció atrás de la mesa. Lo último que vi fueron sus pequeños pies. Me asomé para ver si estaba toda la mesa, pero ya no vi ni pude ver ningún rastro. Ya ha pasado mucho tiempo y lo que pensé fue que mi madre iba a dar una cueriza si no le llevaba las velas que me había pedido, así que pegué la carrera para llegar rápido, porque la misa seguro ya estaba por acabar. Iba pensando en que a lo mejor había imaginado todo aquello, así que cuando pisé el palo santo sentí un gran alivio. Nunca olvidaré aquella noche, ni siquiera cené, pues no me dio hambre. Por supuesto que tampoco quería entrar a la cocina con tal de no toparme de nuevo con aquella criatura. Al otro día intenté ya no recordar lo ocurrido, pero como ya se imaginan, me dio
hablar, y mi abuelo seguía oyendo la voz chillona cada vez más cerca de sus oídos, sin importar lo rápido que caminara. Se dio cuenta de que el hombrecillo lo seguía y verdaderamente comenzó a sentir miedo. Le habló y le preguntó qué quería de él, pero el duende solo se reía y caminaba a su lado. Entonces, ya con más fastidio, mi abuelo se detuvo y sacó un pan de la bolsa que llevaba. Se lo ofreció al hombrecillo aquel. Enseguida le dijo que ya se tenía que ir, porque sus hijos lo esperaban para cenar. Aquel duende se quedó a mitad del camino comiendo el pan con deleite que el abuelo le había entregado. Cuando llegó a casa,